invitamos a ponerse en pie en esta noche con nosotros. Vamos a adorar a nuestro Dios. Él es digno de suprema alabanza. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Canta con nosotros, eres quien nos liberta. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva audición de Aquí Estamos. Aquí estamos para toda la República Dominicana y el mundo. En esta nueva serie titulada Instruye al niño en su camino. En esta serie veremos cosas interesantes, veremos la trascendencia de educar a nuestros hijos en el camino del Señor. Ya en la serie pasada, una gota de veneno en un vaso de leche, vimos el aspecto negativo. Ahora veremos el aspecto positivo de las enseñanzas y la necesidad de presentar la verdad verdadera. De hecho, cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice, predica la sana doctrina, algunos entienden que usó un término de alimentación o de nutrición. Es decir, la sana doctrina es la sana alimentación, la sana leche, como dijo también en otro lugar el sabio apóstol. La leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Es decir, que si le damos importancia, capital importancia a la niñez, vamos a tener cosas buenas, maravillosas, gloriosas, productividad. Permítame ir un poquito más atrás y recordar a Hitler. Nuevamente Hitler, dirá alguien, sí, Hitler tuvo que trabajar con los niños. La veneración a Hitler, y no solamente a Hitler, sino a toda la filosofía de este movimiento o de esta religión del siglo pasado, comenzó con los parvulitos, con los niños, fueron instruidos, luego los adolescentes, y hasta que se destapó todo aquello, ¿verdad? Toda aquella intención de gobernar de manera malvada el mundo entero. Pero lo mismo ocurrió en Cuba. Usted se pregunta, el gobierno comunista de Cuba, 50 años, ¿cómo ha podido ser esto? ¿Un milagro? Bueno, Fidel Castro se dio cuenta de la trascendencia de la enseñanza y de la enseñanza a los párvulos. Hay un movimiento infantil en Cuba llamado Los Pioneros. Y Fidel y su equipo se encargaron de formar las mentalidades de estos pioneros. Hay bromas y chistes con relación a esto. Por ejemplo, un caramelo que pidan caramelo, pídanselo a Dios. No viene el caramelo, ahora pídanselo a Fidel. Y viene Fidel y le da el caramelo. Puede ser un chiste, puede ser un relajo. El asunto es que aquel régimen era un régimen sin Dios y sigue siendo un régimen sin Dios. Y eso enseñaron a los niños. Liberar a esa nación cubana de esa forma de pensar no va a ser fácil. Bueno, que los gobernantes cambien de manera de pensar, como la inconsistencia que se da ahora en el hermano de Fidel Castro, en Raúl Castro, que ahora va a Cuba y parece ser que es un hombre religioso, ¿verdad? Y que, bueno, la entrevista más trascendental, más importante que él ha tenido ha sido esa entrevista con el Papa. Es decir, que hay una apertura, pero ¿cómo cambiar las mentes de estas personas que son adultas? Es decir, de 40, 45 años, 50 años, porque entraron a la educación secular, a la educación comunista, porque no hay educación neutral, con esa idea de que Dios no existe, del materialismo dialéctico, de Marx,
las ideas de Darwin. ¿Cómo sacar esto? Todavía hay personas que cuando se les habla de las desigualdades en Cuba, quiero decir a los cubanos, no abren la boca. ¿Por qué? Porque tienen la sospecha de que alguien está detrás espiándole. Pero no solamente por el asunto del espionaje, sino también por la convicción propia. Es decir, que tienen una convicción. ¿Y dónde adquirieron esa convicción? En la niñez. En la niñez. Todo comenzó en la niñez. Pero pasemos a Venezuela. El gobierno se está apropiando de la educación, porque el gobierno del Estado y el Estado mismo, en sus ideas comunistas, marxistas, quieren perpetuarse. En otras palabras, quieren perdurar. ¿Y cómo logran esto? Con la educación. Tienen que trabajar con la educación. De ahí viene el asunto de patria potestad, de si realmente el padre es el dueño de esa criatura, de ese niño. No, dice el gobierno de Fidel Castro, dice el gobierno comunista, dice el gobierno de Venezuela y hasta el gobierno norteamericano, que aunque no es comunista, parece comunista, porque en Estados Unidos nada es de nadie, todo es del Estado. Algunos han llegado a decir que el verdadero comunismo se encuentra en los Estados Unidos. Entonces dicen, no, el muchacho no es del padre, el muchacho es del Estado. En otras palabras, el Estado hace con el muchacho, con el niño, lo que quiera. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de ¿qué? De la educación. Felicitamos al señor presidente de la República, aquí, en la República Dominicana, lógicamente, porque bueno, ha creado la tanda extendida. Bueno, le han quitado mucho tiempo a los padres con relación a los hijos. Ahora, ¿qué cosa o cuáles cosas se van a enseñar en esas tandas extendidas? ¿Cuáles cosas se van a enseñar? Bueno, la verdad de Dios, secularismo, humanismo, no se sabe realmente. ¿Cómo van a salir de allí ellos? ¿Creyendo más en Dios? ¿Teniendo valores con fundamentos? ¿O negando a Dios? Porque no hay que enseñarles que Dios no existe. No hay que enseñarles esto de manera positiva. A través de la misma ciencia se va diciendo esto de que Dios no es una realidad. Pero en los Estados Unidos hay un debate con relación a la religión, sacar la religión. Y entonces los darwinistas dicen que ellos no son una religión, sino que son ciencia. Pero está demostrado, ellos también son una religión y hacen proselitismos. Es decir, que a los niños se les enseña en los Estados Unidos el secularismo. Y no se sabe qué es más peligroso, si la educación cubana, la educación en Rusia o la educación en los Estados Unidos. En otras palabras, es todo un hilo, todo un engranaje para sacar a Dios del asunto. Bueno, ese es el aspecto negativo, pero tenemos que hablar del aspecto positivo. Aquí en la República Dominicana tenemos libertad de culto, todavía, libertad de expresión, todavía. Eso significa que podemos enseñar las verdades de Dios a nuestros niños. Este lugar, como se dijo al principio, ha sido escenario de enseñanzas bíblicas. La Olimpiada Bíblica Intercolegial. Los niños se deleitan con la verdad de Dios, se gozan, todavía han pasado años y ellos están en las diferentes universidades y recuerdan este momento, los entrevistan en la radio y dan testimonio del impacto que ha tenido esta actividad en sus vidas. Sí, porque el propósito fue y es porque se volverá a hacer. No hemos desistido de la Olimpiada. Una providencia ha permitido o ha indicado que se detenga. Pero en el tiempo del Señor volverá, porque lo que es de Dios y resurge con más fuerza, con más poder. Esas imágenes que ustedes están viendo de niños desfilando, ¿verdad? De niños compartiendo, entusiasmados, son imágenes sinceras y reales que muestran el impacto de la verdad de Dios. Pero en este lugar también, pues, se le enseña a los niños y adolescentes la verdad de Dios a través del Centro Educativo de la Gracia y a través del Centro Educativo Legado de Gracia. Se forman niños en el temor y en el amor de Dios para levantar una generación de líderes. Instruye al niño en su camino, dice la Biblia, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo con la verdad, pero instrúyelo también con el ejemplo. Bueno, veremos refrescantes imágenes de lo que Dios está haciendo con estos muchachos. Y usted escuchará en esta serie titulada Instruye al niño en su camino, usted verá ejemplos vivos de niños transformados por la verdad de Dios, cantando la verdad de Dios, hablando la verdad de Dios y argumentando con la verdad de Dios. Y ellos no dejarán que la verdad de Dios
les sea sacada de sus corazones. La experiencia que tenemos y la información que tenemos es de adolescentes que se han ido con una indefinición sexual y cuando llegan a territorio americano no hacen entrar a la escuela cuando ya tienen un novio. Estamos hablando de un varón, andando de las manos con su compañero, que ya no es compañero, sino novio, o la lesbiana con su compañera. ¿Y quién puede detener esto? Si se habla de libre sexualidad y hasta se promueve, no es solamente que se permite, es un asunto de proselitismo para que haya más homosexuales, para que haya más lesbianas. Pero no hay una actitud colaboradora, cercana, sin ser invasivo. Hay padres muy invasivos que están permanentemente dentro físicamente de la escuela, opinando, averiguando, queriendo saber, comentando, llevando y trayendo. Tampoco eso es sano. Tiene que ser una distancia sana, balanceada, donde estemos asequibles, estamos aquí, queremos colaborar para que ellos me necesitan, que tus hijos te perciban, que tú crees en ese proyecto. Y entonces definitivamente necesitamos integrar todo aquello que rodea al niño o a la niña como entorno. No significa que no lo que expongamos a la diversidad, a las diferencias, no significa que tenemos que estar de acuerdo en absolutamente todo, para nada, tenemos que ser abiertos, pero siempre basados, ¿verdad?, en los principios bíblicos, que es la gran diferencia entre la educación cristiana y otro tipo de educación. En donde estos muchachos entraron con metralletas y otras tragedias en los Estados Unidos. Algunos entienden que los celulares salvaron a cientos de estos niños y adolescentes. Es decir, que pudieron llamar al 911, pudieron llamar a sus padres. Y entonces se preguntan, ¿debemos permitir que esos celulares entren? Bueno, pero también a través de esos celulares se entran informaciones perversas y se fraguan cosas malas. ¿Qué hacer? Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos encontramos en el campus de un proyecto de fe, escenario de muchas actividades bonitas, interesantes, poderosas, influyentes, especialmente en niños y adolescentes, para que sus mentes sean cambiadas y sean cambiadas para bien, para que los adolescentes sean felices y tengan defensa espiritual y argumentativa con relación a las verdades verdaderas, a las verdades del Evangelio, a las verdades de Dios, para que esto traiga libertad a sus conciencias y libertad a otras personas, para que puedan permear el mundo donde se encuentran con la verdad de Dios, que es como espada de doble filo. Pues este lugar ha sido dado por Dios para esto. Y como ya se dijo, escenario también ahora para educar a niños, adolescentes y jóvenes. Este asunto de la educación, aun cuando se está hablando mucho ahora, ya hay otros países que entendieron su trascendencia. Hay un país llamado Singapur. Se entendió allí la trascendencia. Tailandia también lo ha entendido y han invertido gran cantidad de recursos. Pero no basta solamente el material didáctico, ni aún la pedagogía, ni aún el aspecto digital o el aspecto virtual o tener plataformas. Y debo informar que vamos rumbo a esto, en este proyecto y en este ministerio. Este año precisamente se va a hacer eso, automatizar todo, hacer todos los textos digitales y contar con una plataforma para el bien de nuestros educados o de nuestros estudiantes. Pero esto no es panacea, esto no es resuélvelo todo. Necesitamos más que esto. Se habla de una educación en valores, pero ¿cómo se puede tener una educación en valores si no se tiene un buen fundamento? Si los fundamentos son derribados, ¿cómo se pueden tener conductas adecuadas y dominios de las voluntades y de que las personas tengan dominios también de sus propias voluntades, lo que se conoce como la disciplina o el dominio propio? El fundamento es la verdad verdadera, es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Entonces debemos de inculcar todo el consejo de Dios. El fenómeno de los Estados Unidos formó una generación en la verdad de Dios y esta nación comenzó a prosperar y a ser bendecida y ahora en prosperidad entonces retroceden, pero no al bien, retroceden al mal y sacan a Dios de las escuelas. No se puede orar al Dios de la Biblia.
Si se va a orar, que sea un Dios incierto, que no tenga nombre ni apellido, no a Jehová, no a Jesús, no al Padre a través de Jesús, no al Espíritu de Dios, no la palabra de Dios, no, un Dios cualquiera que sea incierto y que se respete cualquier religión o sacamos toda religión y entra entonces el secularismo. Y esa nación va en retroceso provocando la ira de Dios. Por eso cuando usted vaya a los Estados Unidos con sus hijos, dese un buen baño espiritual. Quiero decir, un buen baño de oración. Santifíquese. Y cuando retorne de los Estados Unidos, santifíquese también. ¿Por qué? Porque es una nación, aunque bendecida, muy contaminada por el mal. Aun cuando usted vea todas esas avenidas grandes y majestuosas y usted diga, aquí no puede estar el diablo. Bueno, allí está la influencia, como usted no se puede imaginar. Mire usted, la experiencia que tenemos y la información que tenemos es de adolescentes que se han ido con una indefinición sexual y cuando llegan a territorio americano no hacen entrar a la escuela cuando ya tienen un novio. Estamos hablando de un varón, andando de las manos con su compañero, que ya no es compañero, sino novio, o la lesbiana con su compañera. ¿Y quién puede detener esto? Si se habla de libre sexualidad y hasta se promueve, no es solamente que se permite, es un asunto de proselitismo, para que haya más homosexuales, para que haya más lesbianas. Y vienen de allá contaminados. Y si usted lo deja un mes, ay, 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 cuídese, y cuídelo, y cuídela. No, estará en un ambiente cristiano. Todo está contaminado allí. Son pocos los lugares que no están contaminados. Por no decir que toda cabeza está enferma, como dijo Isaías. Usted goza de una bendición en su país. Valore su país. Aquí todavía se está peleando la buena batalla de la fe en sentido espiritual, en sentido social, en sentido político y envuelve también el sentido económico. Bueno, pero es más que pedagogía, es más que aulas virtuales, es más que digitalización, es más que automatización, es más que esto. Es tener la convicción de que la verdad de Dios debe de ser el centro y que todas las asignaturas deben de estar permeadas, todas las asignaturas deben de estar permeadas por la verdad verdadera, por la verdad de Dios. Los padres juegan un papel importante, sí. Los docentes juegan un papel importante, sí. La dirección juega un papel importante, sí. La filosofía del colegio juega un papel importante, pero además de esto, juega un papel importante el sujeto. Debemos provocar y debemos pedirle a Dios que haya una provocación interna, un deseo interno de amar a Dios y su palabra. De hecho, hoy en día se le llama a los educadores provocadores. En tiempos pasados se les decía maestros, luego docentes, luego facilitadores. Ahora son provocadores, provocadores de los saberes y de los conocimientos. Bueno, provoquemos a nuestros niños y adolescentes a la verdad de Dios y a los saberes en sentido general, pero esos saberes, repetimos, permeados por la verdad de Dios. Bueno, Karen Ovalles, que trabaja en educación, una mujer que cree en la educación, es representante de la AXI, aquí, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos. Ella motiva a los padres a tener cuidado con relación a cómo reciben las críticas de sus hijos en lo que tiene que ver con el centro educativo. Escuchemos con atención a Karen Ovalles y que esto no sea nominal, es decir, que no sea superficial, sino que se puedan asumir estas verdades que Karen, por experiencia y por verdad, comunica a todo el teleauditorio de Aquí Estamos. Esta noche con nosotros. Vamos a adorar a nuestro Dios. Él es digno de suprema alabanza. Vamos a